El problema de la vivienda está copando buena parte de la información nacional esta semana. Si el PP presentaba su programa hace unos días, el lunes fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien presentó su plan. En lo expuesto hay una intención clara de seducir a los propietarios para que opten por el alquiler tradicional y se alejen del vacacional, una de las causas de la escasez de viviendas disponibles y del aumento de su precio. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, ¿puede ser más rentable alquilar que poner tu piso en Airbnb? Hola, Denise. Hola, ¿qué tal? Denise López es redactora de la sección de Economía del País. Estuvo siguiendo y analizando el conjunto de medidas propuestas por el presidente del Gobierno para el alquiler. Denise, quiero que escuchemos primero a Pedro Sánchez hablando de una de esas medidas. Vamos a llevar también al Congreso de los Diputados una reforma fiscal para que los pisos turísticos tributen como lo que son, un negocio. Denise, el presidente del Gobierno habló de más cosas, pero me gustaría que nos centráramos en algo que dijo sobre el Airbnb, que es que sobran Airbnbs y faltan viviendas de alquiler. Cuéntame, ¿qué medidas propone Sánchez para revertir esa situación? Bueno, la más concentrada en este aspecto que acabamos de escuchar es la regulación fiscal de las viviendas turísticas. Y esto en la práctica significa que las casas van a empezar a tributar a través del IVA como el resto de las actividades económicas. Vale. Esto quedaría acotado a todos los inmuebles que están en zonas con dificultades en el acceso a la vivienda, como puede ser Madrid o Barcelona, porque hay una saturación turística y se quedarían fuera pues las zonas periféricas o aquellos poblados en los que hay poca población. Y la posibilidad de aumentar el IVA sobre las viviendas se enmarca en una directiva europea que hasta la fecha se está discutiendo. No es que sea un hecho, pero en caso de que se aprobase podría disparar el gravamen sobre la actividad hasta un 21%, al menos en el caso de España. Entiendo. Esta es una de las medidas y la otra es la exención fiscal para los alquileres asequibles. El plan contempla, como te decía, pues que estén libres de pagar este impuesto hasta un 100% en la renta de las personas físicas para todos aquellos caseros que alquilen sus viviendas y se ajusten a los límites que marca el índice de precios de referencia, un índice que ya está vigente. La medida tendría que pasar por el Congreso, pero si se llega a aprobar, sería una forma de llegar a todos los arrendatarios sin que se sitúe necesariamente en una zona tensionada. Aquí lo que busca el Gobierno es saltarse el bloqueo del Partido Popular, que no quiere poner en marcha la ley de vivienda, a través de esto. Entonces, cada casero decidiría si se ciñe al índice de precios a cambio de tener esa exención fiscal. Suena bastante bien, explicado como tú lo has explicado, pero mira, nuestro compañero José Juan Morales ha estado haciendo algunos números para ver si con ese cambio a los propietarios realmente les va a salir más a cuenta ofrecer su casa para el alquiler tradicional que ponerlo en Airbnb. Vamos a escucharlo. En el plan del Gobierno para combatir la crisis del alquiler hay una vocación clara de seducir a los pequeños propietarios para que saquen sus casas del alquiler vacacional, es decir, de plataformas como Airbnb, para llevarlas al mercado del alquiler convencional. En ese sentido, hemos intentado hacer una serie de cálculos para ver si a un pequeño propietario le saldría rentable hacer este cambio. Antes de hablar de los resultados hay que hacer varias aclaraciones. Hay una serie de parámetros como los gastos que se asumen por tener una vivienda en Airbnb en contraposición a los que se tienen por tenerla en alquiler convencional, que son muy variables. O, por ejemplo, que no es lo mismo el índice de ocupación que tiene una vivienda en alquiler vacacional en Madrid o cualquier ciudad turística que en otra población con menos turismo. Una vez tenemos esto en cuenta, según los datos de algunos portales especializados, una vivienda de unos 60 metros cuadrados que un particular tiene en un barrio céntrico de Madrid, de media ingresa 100 euros por noche y tiene una ocupación que puede llegar a las 292 noches por año si la pone en Airbnb. Con la actual normativa, el propietario de esta vivienda obtendría un beneficio de unos 18.000 euros anuales. Pero si, como propone el Gobierno, ese propietario la pone en alquiler convencional ajustándose al índice de precios de referencia del Ministerio, la tendría que poner en unos 700 o 1.000 euros al mes de alquiler. Si asumimos que este propietario, si la tiene en Airbnb, es porque quiere sacar un buen beneficio por su alquiler,
Si se abre la posibilidad de ponerla en alquiler convencional, seguramente lo haría en la parte alta de la horquilla y la alquilaría por una renta de 1.000 euros por mes. En este caso, obtendría unos beneficios de unos 9.700 euros anuales. O sea, con Airbnb obtiene 8.000 euros más de beneficio. Sin embargo, si sale adelante la normativa propuesta por el Gobierno y las viviendas de Airbnb empiezan a tributar por IVA y las que se ajusten al índice de precios de referencia obtienen una exención fiscal del 100% en el IRPF, la balanza se mueve un poco. El beneficio sería de unos 13.000 euros en el caso de tenerla en Airbnb y de 10.500 en el caso del alquiler convencional. O sea, que de 8.000 euros de diferencia pasaríamos a 2.500. A esto se añaden más intangibles, y es, por ejemplo, la obligación administrativa de hacer la declaración del IVA. Y también lo que hemos dicho al principio, en el nuevo supuesto y con estos datos que hemos elegido, en una población con menos tasa de ocupación de los Airbnb, es posible que la balanza cambie de sentido e incluso salga más rentable ponerla en alquiler como vivienda habitual. Pero esto no es tan sencillo, no podemos decir que disminuye drásticamente el beneficio por tenerla en Airbnb porque no sabemos si, por ejemplo, los propietarios optarán por repercutir esta subida del IVA íntegra o en su mayor parte a los que alquilen esas viviendas para sus vacaciones. En ese caso, la pérdida de beneficio por tenerla en Airbnb sería obviamente menor y lo que se produciría sería un movimiento inflacionario. Lo que está claro es que la pelota pasaría al tejado de la demanda, o sea, ¿se alquilarán menos casas por Airbnb si ahora de repente todas suben un 21%? Hay muchas preguntas cuyas respuestas solo obtendremos cuando las reformas se pongan en práctica. Hay muchos casos distintos en función de lo que hemos dicho, los gastos, la localización o incluso el tamaño de la vivienda. En consecuencia, no sabemos si las medidas supondrán un punto de inflexión para que los propietarios abandonen Airbnb hacia el mercado del alquiler convencional. Pero lo que sí es cierto es que, en principio, desde el punto de vista de la rentabilidad, en muchos casos los números no serán tan claros a favor de Airbnb como lo pueden llegar a ser en la actualidad. Bueno, Denise, como ha dejado muy claro José en su intervención, no es tan fácil ni la matemática tan rápida, ¿no?, para saber si va a salir más a cuenta alquilar un piso de manera tradicional que dedicarlo al alojamiento vacacional. Ha dicho también que va a depender mucho de cuando se pongan estas medidas en marcha, y eso era de lo que yo te quería hablar, de lo que te quería preguntar, cuándo está previsto que se pongan en marcha y si va a ser fácil que eso suceda. El Ejecutivo no ha dado un calendario. El hecho es que, por ejemplo, el Plan Estatal de Vivienda es para 2026, así que como máximo pues tendrá que estar este año. Y otras medidas ha mencionado que van a ejecutarse de forma inmediata, así que yo creo que en las próximas semanas o en los próximos meses algunas de estas 12 medidas se llevarán a cabo. Más allá de los tiempos, también es importante mencionar que hasta el momento el Gobierno no ha especificado cómo va a llevar a cabo ninguna de las 12 medidas ni cuál sería el impacto fiscal que tendrían. Entonces, en algunos casos, más allá de los plazos, pues hay algunas voces críticas que exigen pues más detalles sobre cómo se llevará a cabo las medidas. Tú estás nombrando 12 medidas. De momento solo hemos comentado 2, pero dame un momento, vamos a la pausa, enseguida volvemos y me sigues contando. Estoy hablando con Denise López, compañera de Economía, que me está contando las medidas que ha presentado el Gobierno para hacer frente a la crisis de la vivienda. Entre ellas, pretende hacer que bajen los precios del alquiler y que haya más personas con acceso a una vivienda a precio asequible. Me contabas, Denise, que hay algunas de esas medidas que requieren de la aprobación del Congreso. Nosotros ya hemos hablado de la exención fiscal a viviendas asequibles y la regulación fiscal de las viviendas turísticas. ¿Cuáles son las otras medidas? Son 5 las medidas que tienen que pasar por el Congreso, 2 las que ya hemos mencionado, y luego tenemos también el sistema de garantías públicas para propietarios e inquilinos. Este es un sistema que se replicaría del modelo francés,
y básicamente busca proteger a los arrendatarios, asegurándoles que van a poder cobrar su alquiler, y también a los inquilinos, ofreciéndoles un acceso a una vivienda a precios asequibles. Y esto sería a través de avales. Es decir, el gobierno va a avalar a aquellos inquilinos que por su salario o por alguna situación personal pues no tengan las condiciones que el mercado de forma habitual exige para poder alquilar un piso. Uh-huh. Y estaría centrado en los menores de 35 años y, bueno, todas aquellas familias vulnerables. Esto es una cosa que ya había mencionado el Ministerio de Vivienda desde hace tiempo que quería poner en marcha. Pero bueno, es una de las medidas que tiene que pasar por el Congreso. Y otra medida es el condicionamiento fiscal de las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario, las llamadas SOCIMIs. Uh-huh. Es más fácil con este nombre. Sí. Al igual que con el IVA de los pisos turísticos, el plan del gobierno recupera otra de las medidas que ya cayó previamente en el Congreso, es decir, que no se aprobó, y es esta. Lo que ellos quieren hacer es recortar todas las ventajas fiscales que tienen las SOCIMIs a la promoción de vivienda en alquiler asequible. Antes de que sigamos, que hemos dicho esta palabra, SOCIMI, que nos suena mucho, la leemos casi cada día en la prensa, pero recuérdame, por favor, ¿qué es una SOCIMI? Una SOCIMI, para que todo el mundo lo entienda, es una sociedad que está en bolsa, como el IBEX, por ejemplo, y que se dedica a alquilar inmuebles. No necesariamente tienen que ser viviendas. Cuando hablo de inmuebles me refiero a, pues, por ejemplo, fábricas, o sea, otro tipo de negocios que entran dentro de este concepto. Me has hablado de 5 medidas que tienen que pasar por el Congreso, las 2 primeras que hemos analizado con las cuentas de José también, estas 2 últimas. ¿Nos queda una? Sí. Es verdad. La otra medida que tiene que pasar es el gravamen fiscal para extranjeros extracomunitarios, que básicamente lo que busca es priorizar el acceso a la vivienda de los residentes que están en España. Para ello, lo que pretenden es limitar la compra de la vivienda, incrementando hasta el 100% el gravamen fiscal que tienen que pagar a comprar una casa. Esto todavía no se ha concretado, ¿vale? Pero básicamente lo que ha explicado Sánchez es que el año pasado las personas extracomunitarias no residentes, que esto es muy importante porque básicamente estamos hablando de gente que compra aquí pero que no vive, bueno, todos ellos adquirieron alrededor de unas 27.000 casas en España tan solo el año pasado. Entonces, bueno, es una cifra porcentaje sobre el número de casas totales que tiene España y, bueno, lo que busca es reducir ese número. Oye, ¿y cómo se va a ejecutar ese gravamen fiscal a los extranjeros extracomunitarios? No se han dado detalles. Es una de las críticas que, como te digo, se han dado, ¿no?, en estos días. Básicamente, fuentes del gobierno han sugerido que podría utilizarse el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, ese es el nombre, se conoce como ITP, pero este es un escenario bastante complejo porque es una figura que en realidad está gestionada por las comunidades autónomas y tampoco se sabe cómo llevaría a cabo esto el gobierno central. Y como sabemos, pues la mayoría de las autonomías están gobernadas por el Partido Popular ahora mismo. Y ahí entra otro problema, y es que este impuesto solamente afecta a los inmuebles de segunda mano, ya que en la obra nueva opera el IVA. Entonces, bueno, ahí sería una forma más complicada de modular el alza al estar armonizado por la normativa europea. Para todas estas medidas, como has dicho, Denise, puede tener el Gobierno las trabas del Congreso, pero no es la primera vez que se encuentra con trabas para aprobar una medida relacionada con el alquiler. De hecho, ya se aprobaron los topes del alquiler en zonas tensionadas. Dime, ¿qué ha sido de esa medida? La medida está vigente, pero como sabemos, pues todas las comunidades que están gobernadas por el PP no lo están aplicando. De hecho, solamente hay 3 que ahora mismo están en proceso o que ya lo están ejecutando. Cataluña es en la que en la práctica ya se han nombrado distintas zonas tensionadas y el País Vasco y Navarra están en camino de aprobarlas. Vale, hemos hablado de esas medidas que dependen del Congreso, pero hay otras que la aprobación puede ser bastante más sencilla, ¿no? Sí. ¿Cuáles son? La primera medida es la transferencia de viviendas y de suelo a la nueva empresa pública de vivienda. Sánchez, en ese sentido, ya informó que transferirán más de 3.300 viviendas y 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial a la nueva entidad, a lo que se sumarán 40.000 viviendas de la Sareb. Vale. La segunda es la prioridad de esta empresa pública en la compra de viviendas y de suelo, con el objetivo de evitar que todas las casas o el suelo caigan en manos de especuladores.
La tercera es el blindaje de la vivienda protegida del Estado, es decir, que todas las casas que se construyan por parte del gobierno se tienen que mantener indefinidamente su titularidad pública. No es obligatorio, pero es una forma de presionar a las autonomías de que las dejen así, porque de lo contrario no recibirían el financiamiento en esa partida. Vale. También está el programa de rehabilitación de viviendas vacías, que básicamente es que se destinarán ayudas a todas estas personas que quieran rehabilitar sus inmuebles vacíos y después los pongan en alquiler asequible durante al menos 5 años. Yo estoy contando y descontando. Creo que nos quedan 3 medidas. Sí. ¿Cuáles son? Es la creación de un PERTE para la construcción modular e industrializada. Básicamente lo que se ha hecho con el automóvil, pues ahora en el sector de la construcción. Espera, Denise, ¿qué es un PERTE? Se trata de un proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica y tiene la colaboración público-privada. Bien, sigue, por favor. Estará localizado en la Comunidad Valenciana con el objetivo de contribuir a la reconstrucción tras la devastación de la Dana. Y por último, también tenemos el nuevo Plan Estatal de Vivienda, que, como te mencionaba al principio, entrará en vigor en 2026 y el objetivo es ampliar las ayudas ya existentes con especial atención a jóvenes, mayores, personas con alguna discapacidad y residentes en zonas degradadas. También está combatir el fraude en alquileres temporales. Aquí Sánchez ha insistido en que se reforzará toda la regulación para combatir el uso fraudulento de viviendas en alquiler de temporada y que se va a crear un fondo para que las comunidades autónomas aumenten estas inspecciones. Es una medida complementaria al ya Real Decreto que creaba la ventanilla única digital de arrendamientos. Son 12 medidas en total, las has explicado muy bien, pero ¿va a arreglar el problema del alquiler de la vivienda? Pues así como José nos explicó, hay muchas variables y hay que esperar a que se ponga en práctica para ver si lo soluciona. Pues aquí te esperamos para que nos lo cuentes. Gracias, Denise. Gracias a ti. Este episodio lo han realizado José Juan Morales y Denise López. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Gracias por escuchar.